María Eugenia había nacido en un pequeño pueblo andaluz, de esos que se despiertan con el canto de los gallos y se duermen con el murmullo de las fuentes. Era la menor de 4 hermanos y la única niña, lo cual le confería un aura especial dentro del hogar. Su madre, una mujer de manos curtidas pero mirada dulce, siempre decía que María Eugenia había venido al mundo para ponerle un lazo a la familia, para ser el broche de oro de aquella estirpe sencilla pero orgullosa de su origen. Desde pequeña demostró un carácter sereno, casi solemne. Mientras los niños de su edad corrían por los campos levantando polvo y carcajadas, ella prefería sentarse bajo la higuera del patio a leer los libros viejos que su abuelo le había dejado antes de morir. Su habitación era un santuario de cuadernos, lápices de colores y una vieja radio que su padre le había regalado cuando cumplió 8 años. La radio, para María Eugenia, no era solo un aparato, era una ventana al mundo. Desde allí escuchaba voces lejanas, historias que ocurrían más allá de las montañas, más allá del horizonte que veía desde su ventana cada tarde. Cuando cumplió 12 años, ocurrió algo que marcó profundamente su vida. Su madre enfermó gravemente y durante meses el hogar se llenó de silencios, de visitas al hospital, de oraciones susurradas por las noches. María Eugenia, aún tan niña, tomó sobre sus hombros una responsabilidad inmensa. Se convirtió en la encargada de cuidar la casa, de preparar los almuerzos, de asegurarse de que sus hermanos tuvieran las camisas planchadas para ir al colegio. Aquella etapa la hizo madurar de golpe. Descubrió que la vida no era solo letras y cuentos, sino también sacrificios, lágrimas ocultas y una entereza que solo se forja a base de amor verdadero. Su madre logró recuperarse, pero nunca volvió a ser la misma. A partir de entonces, María Eugenia se convirtió en su sombra fiel. La acompañaba al mercado, la ayudaba a recordar las medicinas y, lo más importante, le devolvió las ganas de vivir a base de sonrisas y paciencia. Fue en ese momento que la joven entendió lo que significaba realmente cuidar de alguien. No era solo una acción, era una forma de existir, una manera de amar. Los años pasaron y María Eugenia fue creciendo sin perder esa mirada profunda que tanto decía sin hablar. Era una chica bonita, pero no llamativa. Tenía una belleza serena, de esas que no gritan para ser vistas, pero que cuando se descubren dejan huella. Su cabello castaño, largo hasta la cintura, siempre lo llevaba trenzado. Decía que una trenza bien hecha era como la vida, solo se sostenía con orden y dedicación. Terminó el instituto con notas brillantes. Los profesores la adoraban, no solo por su inteligencia, sino por su actitud. Era respetuosa, trabajadora y tenía esa chispa antigua que la hacía distinta. Mientras otras chicas soñaban con la universidad en grandes ciudades, con fiestas y libertad, María Eugenia tenía claro que quería quedarse cerca. No por miedo, sino por convicción. Sabía que su lugar estaba allí, donde sus raíces habían echado historia. Así que se inscribió en una carrera de magisterio en la capital de la provincia, a solo 1 hora de autobús. Iba y venía todos los días, con su bolso de tela y un cuaderno en la mano, siempre con esa calma que la hacía parecer de otra época. Durante la universidad, descubrió su vocación con más fuerza. Quería enseñar, sí, pero también quería educar. Enseñar a leer, pero también a respetar. Enseñar a sumar, pero también a agradecer. Para ella, ser maestra no era un trabajo, era un llamado. Y como todo en su vida, lo asumió con pasión y constancia. Las prácticas las hizo en una escuela rural, donde los niños llegaban con las botas llenas de barro y el alma llena de preguntas. María Eugenia se ganó el corazón de todos. No solo enseñaba, también escuchaba, comprendía y acompañaba. Con cada clase iba tejiendo una red invisible de cariño y admiración. Un día, al volver de clase, se encontró con una carta en el buzón. Era una oferta formal para quedarse como maestra fija en la misma escuela donde había hecho las prácticas. Lloró al leerla. No porque no lo esperara,
sino porque comprendía el peso de lo que significaba. Era su primer compromiso real con la vida adulta. Y lo aceptó, como siempre, con humildad y entrega. A los 27 años, María Eugenia ya era conocida por todo el pueblo como la señorita Eugenia. Era respetada por los mayores, adorada por los niños y admirada por los jóvenes. Su figura empezó a ser parte del paisaje, como el campanario o el banco de la plaza. Siempre se la veía con un libro bajo el brazo, saludando con una sonrisa tímida y deteniéndose a hablar con quien lo necesitara. Su vida parecía tejida con hilos de serenidad, hasta que llegó Andrés. Andrés era nuevo en el pueblo. Había comprado una vieja casa de campo que estaba medio derruida y la estaba restaurando con sus propias manos. Era arquitecto, pero también algo bohemio. Tenía una manera de mirar las cosas que desconcertaba a muchos, pero a María Eugenia la intrigaba. Se conocieron en la biblioteca. Ella buscaba un libro de poesía de Antonio Machado y él preguntó por un manual de restauración de madera. Cruzaron unas palabras y algo se encendió. No fue un flechazo, ni una pasión desbordada. Fue más bien un reconocimiento silencioso, como si dos almas tranquilas se reconocieran entre el bullicio del mundo. Comenzaron a coincidir más seguido. Primero en la biblioteca, luego en el mercado, después en el mismo banco de la plaza. Hablaban de libros, de música antigua, de cómo había cambiado el mundo. Andrés, con su barba de varios días y sus manos siempre manchadas de pintura, encontró en María Eugenia un refugio. Y ella, que siempre había vivido entre certezas, descubrió en él la belleza de la improvisación. El romance fue creciendo sin hacer ruido. Paseaban por los campos al atardecer, compartían cafés en la terraza del único bar del pueblo y, poco a poco, sus miradas comenzaron a decir más que las palabras. Pero no todo fue fácil. Muchos murmuraban. Algunos decían que ella merecía a alguien más tradicional. Otros criticaban que él no fuera a misa los domingos. Pero María Eugenia, por primera vez en su vida, decidió hacer oídos sordos. No por rebeldía, sino porque había entendido que el amor verdadero no siempre viene envuelto en las formas que uno espera. Se fueron a vivir juntos al año siguiente, en la casa restaurada por Andrés. Era un lugar lleno de encanto, con vigas de madera, libros por todas partes y un jardín que ella cuidaba como si fuera un segundo corazón. Allí vivieron momentos de profunda conexión. No tenían lujos, pero sí tiempo. Tiempo para hablar, para cocinar juntos, para leer en silencio. Era una vida sencilla, pero plena. Y para María Eugenia, eso era más que suficiente. Con el paso del tiempo, comenzaron a hablar de tener hijos. Pero la vida, caprichosa, no se los concedió. Lo intentaron durante años, consultaron médicos, hicieron tratamientos, rezaron. Y aunque el dolor fue inmenso, también lo fue la forma en que lo enfrentaron. Se tenían el uno al otro y eso bastaba. Adoptaron un perro, luego una gata y convirtieron su hogar en un refugio para amigos, sobrinos y vecinos que siempre encontraban allí una taza de café caliente y una palabra sincera. A los 40 años, María Eugenia era una mujer realizada. Seguía siendo maestra, y sus alumnos la recordaban con cariño incluso años después de haber dejado el colegio. Muchos volvían a visitarla, le contaban sus logros, le daban las gracias por haberles enseñado algo más que reglas gramaticales. Ella los escuchaba con esa sonrisa suya, serena y sincera, y se sentía en paz. No había viajado por el mundo, no había escrito un libro ni salido en la televisión, pero había dejado huella. Y eso, para ella, era el verdadero éxito. La vida siguió su curso. Andrés enfermó un invierno, y fue ella quien lo cuidó con la misma dedicación con la que había cuidado a su madre tantos años atrás. Dormía en una silla junto a su cama, le leía en voz alta, le preparaba caldos y mantenía viva la esperanza.
Aunque el desenlace fue inevitable, María Eugenia nunca se quejó. Lo acompañó hasta el último suspiro, tomándole la mano y diciéndole al oído cuánto lo amaba. Después de su muerte, muchos pensaron que María Eugenia se apagaría. Pero no fue así. Siguió adelante, con lágrimas en los ojos, sí, pero con la dignidad de quien sabe que ha vivido un amor verdadero. Mantuvo el jardín, siguió dando clases, adoptó otro perro y cada tarde, al ponerse el sol, salía al porche con un libro y una taza de té. Y allí se quedaba, leyendo en voz baja, como si todavía le leyera Andrés. Los años fueron dejando huella en su rostro, pero no en su espíritu. Nunca se volvió una anciana gruñona. Al contrario. Era de esas abuelas sabias que dan buenos consejos sin imponerlos, que saben cuándo callar y cuándo abrazar. Nunca renegó de su vida. Siempre dijo que había sido afortunada, que había amado, que había enseñado, que había vivido con sentido. María Eugenia murió a los 83 años, una mañana de primavera, con la ventana abierta y el canto de los pájaros entrando en su habitación. En su mesita de noche había una carta escrita con su letra, dirigida a quien encontrara su cuerpo. Decía simplemente: «Gracias por todo. He sido feliz». Cuando María Eugenia tenía apenas 14 años, todo en ella era esperanza contenida. Su adolescencia transcurría en un equilibrio extraño entre el mundo que la rodeaba, con sus normas antiguas, y la intensidad de su propio pensamiento, que buscaba espacio para respirar, para imaginar, para crecer. Aquellos años estaban llenos de detalles que sólo ella parecía notar. El olor a tierra húmeda después de la lluvia. El sonido de las campanas a las 12. La manera en que la luz se colaba por las rendijas de madera por la mañana. Todo le hablaba de una belleza silenciosa que pocos sabían escuchar. En el instituto era una alumna destacada, pero no de las que buscan brillar por orgullo. Más bien, leía con pasión, escribía con alma, entendía las matemáticas como quien ordena un cajón lleno de botones. Cada cosa en su sitio, cada fórmula con sentido. Tenía una carpeta donde anotaba frases que la conmovían. No frases de novelas famosas, sino cosas que escuchaba en la vida diaria. Un día anotó lo que dijo el panadero cuando perdió a su perro: «Ahora me duele hasta el aire». Otro día escribió lo que murmuró una anciana en misa: «Lo importante no es lo que pasa, es lo que uno hace con eso». Esas palabras le parecían tesoros, porque sentía que con ellas podía construir un mapa hacia algo más profundo, más verdadero. En el mismo instituto estudiaba una chica llamada Lorena, completamente opuesta a María Eugenia. Era ruidosa, popular, siempre rodeada de amigas y llena de risas que se oían desde el patio. Durante meses no se cruzaron más que con miradas casuales, como dos mundos separados por una delgada línea invisible. Pero un día, al salir de clase, Lorena se torció el tobillo bajando las escaleras. María Eugenia fue la única que se detuvo a ayudarla. No le preguntó nada, simplemente la sostuvo, la acompañó hasta el banco más cercano y le ofreció su pañuelo limpio para secarse las lágrimas de rabia. Aquel gesto, pequeño pero sincero, cambió todo. Lorena, acostumbrada a amistades superficiales, vio en María Eugenia algo que le faltaba: verdad. Se hicieron amigas, contra todo pronóstico. Y juntas construyeron una relación hermosa, basada en la aceptación. Lorena enseñó a María Eugenia a reírse de sí misma, a soltarse un poco, a bailar en los recreos aunque no hubiera música. Y María Eugenia le mostró a Lorena el valor de la introspección, del silencio compartido, de los libros como refugio. En uno de sus paseos por el campo, se sentaron junto al río y hablaron de sus sueños. Lorena quería ser actriz, irse a Madrid, tener un piso lleno de plantas y carteles de películas.
María Eugenia dijo algo que sorprendió a su amiga: «Yo solo quiero vivir una vida que no me avergüence». Esa frase quedó flotando entre ellas, como un juramento. Porque aunque no sabía exactamente qué haría con su vida, ya intuía que su rumbo no dependería del dinero ni del ruido, sino de algo más íntimo, más esencial. Un verano, sus padres la mandaron a casa de su tía Herminia, en Córdoba capital, para que pasara allí las vacaciones y tomara aire de ciudad. Herminia era hermana de su madre, pero muy distinta a ella. Mientras su madre era prudente, callada y siempre ocupada, Herminia era habladora, moderna y llena de ideas nuevas. Tenía una librería de segunda mano en el barrio de San Lorenzo y vivía sola desde que enviudó. María Eugenia llegó con su maleta pequeña y su mirada tímida, y pronto se vio envuelta en un mundo fascinante. La librería era un paraíso. Olía a papel antiguo, a madera, a café con canela. Cada estante era un universo distinto. Había libros de historia, de arte, de filosofía, y también novelas románticas de las de antes, con portadas empolvadas y letras doradas. Herminia la dejaba pasar allí las tardes enteras. A veces le pedía que ayudara con el inventario, otras que colocara carteles y otras simplemente que leyera. Y así lo hacía. Se sentaba en el rincón más tranquilo, cerca del ventanal, y dejaba que los libros la llevaran lejos. Allí fue donde conoció a Joaquín. Joaquín tenía 17 años, un año más que ella, y era sobrino del dueño del quiosco de la esquina. Iba todas las semanas a la librería a devolver libros y a llevarse otros. Leía poesía, teatro, novelas extranjeras. Era delgado, moreno, con unos ojos grandes que parecían esconder siempre una pregunta. La primera vez que hablaron fue porque ella le recomendó un libro de Stefan Zweig. Él la miró con sorpresa y le dijo que no conocía a nadie de su edad que leyera a Zweig. Ella se encogió de hombros y dijo que había cosas que uno no podía evitar. Así empezó todo. Comenzaron a coincidir más seguido. A veces solo cruzaban unas frases sobre lo que estaban leyendo. Otras veces se quedaban más rato, hablando de todo. Joaquín tenía una forma distinta de ver el mundo. No hablaba de coches ni de fiestas, hablaba de sueños, de ciudades que quería visitar, de cómo los libros eran como puentes entre almas. María Eugenia lo escuchaba con atención, con una mezcla de fascinación y recelo. Sentía algo nuevo, algo que no sabía si era admiración o deseo. Pero era cálido. Era real. Una tarde, mientras llovía afuera y la librería estaba vacía, él le recitó un poema de Pedro Salinas. Lo hizo sin afectación, con una voz baja pero firme. Cuando terminó, se quedaron en silencio y luego él le tomó la mano. Fue un gesto suave, apenas un roce. Pero a ella se le aceleró el corazón como si hubiera corrido 100 metros. No se dijeron nada más. No se besaron. Pero algo se selló entre ellos. El verano pasó y María Eugenia volvió al pueblo. Joaquín le escribió varias cartas, todas firmadas con una flor dibujada a mano. Ella las guardaba en una caja de lata, bajo su cama. Nunca se atrevió a hablarle de él a nadie, ni siquiera a Lorena. Sentía que aquello era suyo, solo suyo, como un secreto que daba calor. Los años siguientes estuvieron marcados por decisiones importantes. María Eugenia eligió magisterio porque sentía que enseñar era su forma de sanar el mundo. Siguió en contacto con Joaquín durante un tiempo, pero la distancia, las responsabilidades y la vida misma fueron deshaciendo ese hilo invisible. No hubo ruptura, solo un desvanecimiento lento. Años más tarde, supo que él se había ido a vivir a Lisboa y que trabajaba como traductor. Sintió una punzada en el pecho, pero no de tristeza, sino de melancolía. Era como si una parte de ella hubiera viajado con él y se hubiera quedado allí, entre calles empedradas y libros escritos en portugués. Mientras tanto,
María Eugenia siguió su camino. Se convirtió en maestra, cuidó de su madre, vio crecer a sus sobrinos y siguió leyendo. Cada etapa de su vida estuvo atravesada por su capacidad de observar, de entender, de cuidar. Pero a veces, por las noches, al mirar la luna desde la ventana de su habitación, recordaba la librería de Córdoba, el olor a café con canela y la voz de Joaquín recitando a Salinas. Un día, mientras ordenaba su armario, encontró la caja de lata con las cartas. Llevaba años sin abrirla. Lo hizo con manos temblorosas. Leyó una a una, en silencio, como quien escucha una música antigua. Y al final de todo, sonrió. Porque supo que no se había equivocado. Que incluso aquello que no duró había tenido un sentido. Que la vida, como los buenos libros, se compone de capítulos que no siempre se entienden al principio, pero que al final construyen una historia que vale la pena. Así fue como María Eugenia, en su juventud, aprendió que vivir no es resistirse al dolor ni evitar la incertidumbre, sino abrazarlos con la certeza de que todo forma parte de algo más grande. Que no hay amor perdido, ni tiempo malgastado, si uno ha sido fiel a lo que siente. Y que en la sencillez de los días, en la ternura de un gesto, en la lectura compartida o en un poema susurrado bajo la lluvia, se esconde el verdadero sentido de las cosas. En 2025, María Eugenia vive con una mezcla de serenidad y propósito. Tiene 56 años y una madurez que se palpa en su forma de hablar, de mirar, de estar. Ya no necesita demostrar nada a nadie, ni justificarse. Vive en el mismo pueblo donde creció, en una casa con jardín que cuida con esmero, llena de rosales, macetas de albahaca y una higuera en la esquina que cada año da frutos dulces. Su vida parece tranquila, pero está más activa que nunca, aunque de otra forma. Después de muchos años trabajando como maestra, se jubiló anticipadamente para cuidar de su madre enferma. Pero lejos de encerrarse en el silencio, encontró nuevas formas de entregarse a los demás. En 2025 dirige un pequeño taller de escritura para jóvenes en la biblioteca municipal. Lo hace sin cobrar un céntimo, por puro amor al arte y al futuro. Allí enseña a los chicos del pueblo a expresar lo que sienten, a no tener miedo de sus palabras, a descubrir el poder de una frase honesta. Les habla de libros, sí, pero también de la vida, de la dignidad, de la importancia de no traicionarse. También cuida de sus gallinas, tiene una rutina de paseos matinales con su perro, y algunos fines de semana hornea pan casero para llevarlo a las familias mayores que viven solas. Tiene una bicicleta con cesta, de las de antes, y con ella recorre las calles como una presencia amable que todos saludan. Los niños la llaman con cariño la seño Eugenia, aunque ya no les dé clase. Su casa es punto de encuentro para meriendas, para charlas largas, para quien necesita consejo o simplemente un rato de paz. Sigue escribiendo. No publica nada, no tiene redes sociales, pero tiene cuadernos enteros llenos de reflexiones, de fragmentos, de recuerdos. A veces, los jóvenes del taller le piden que les lea algo suyo, y ella lo hace con la misma voz pausada que usaba en el aula, dejando que cada palabra encuentre su sitio. Y algo curioso ocurre en 2025. Vuelve a saber de Joaquín. Después de más de 30 años, una carta llega sin aviso. Él vive en Lisboa todavía, se ha divorciado y quiere saber de ella. No le pide nada, solo le cuenta que soñó con la librería de Herminia, con los veranos antiguos y que se acordó de su voz recomendando a Stefan Zweig. María Eugenia lee la carta una noche de abril y no puede evitar emocionarse. No sabe si responderá. Aún no lo decide. Pero la carta queda en su escritorio, abierta, como un suspiro que ha viajado en el tiempo. Así está María Eugenia en 2025. Viva, lúcida, profunda, sin escándalos, sin alaracas, fiel a sí misma, orgullosa de su historia. Y aunque no lo sepa del todo, se ha convertido en un faro discreto para quienes la rodean.